población? ¿Qué es lo que te exige? ¿Qué te pide a ver delante frente a la cámara? Hemos encontrado un factor común de dos cosas que reiterativamente nuestros vecinos nos comentan, ¿no? Uno de ellos es que están cansados de los mismos, o sea, están cansados de la forma en la que se ha llevado la política, se ha cansado de esta casta, de esta dinastía que de cierta forma persiguen. ¿No te han dicho, están cansados de la mentira, del engaño de los candidatos? Sí, de hecho mucha gente ha recibido en algún momento, ha confiado en algún candidato, ya ha tenido una decepción, no solamente porque no cumplió sus promesas, sino porque nunca tuvo la apertura, ¿no? Un toque, Jefferson, tengo que ser lento porque a veces te digo otro nombre, ¿no? Por eso antes de hablar mejor pienso y luego... Existo. Hace algunos días atrás, una cantidad de pobladores han ido a hacer una protesta frente al Palacio Municipal, donde le exigían al alcalde de Cuellar que le hacían recordar que él se va y no ha cumplido su promesa de campaña. Él, cuando era candidato a la alcaldía, ha ofrecido pistas veredas a la asociación, ¿cómo se llama? La de acá de Santa Clara Sur, Las Campiñas. Pero sin embargo, pasaron los años y ya está de salida y no ha cumplido. Entonces la marcha, justamente la protesta era del señor alcalde, usted se va y no ha cumplido con su ofrecimiento, es un mentiroso. Entonces, tu análisis y tu opinión respecto a esta situación. Justamente eso es lo que tenemos, Wilson, ¿no? Tenemos el chantaje y la mentira política, las prácticas políticas que usan la pobreza y la necesidad para un beneficio personal. Y lamentablemente siempre la pobreza y su desarrollo se va a usar como una herramienta política para la captación de votos. Y no solamente del alcalde Eddie Cuellar, sino de las gestiones, siempre han usado a la población más vulnerable con promesas, con dádivas, y de cierta forma han buscado comprar un voto y lamentablemente producto de la necesidad, las personas han creído y confiado, ¿no? Yo he estado en La Campiña, en Vía Periodista, hace algunas semanas. ¿Ha visitado ya? Claro, ¿no? Y bueno, la realidad es bastante alarmante, ¿no? Porque hemos llegado y una población que tiene alrededor de 18 años ya deformada y sigue con tierra, no hay ni un solo parque, ni uno solo, ¿no? Entonces, y bueno, menos los servicios básicos. Entonces, evidentemente llegamos a la conclusión de que efectivamente producto de este desinterés de ver realmente el bien común, de ver el desarrollo de la gente, yo tengo una precisión personal: mientras haya caos, mientras haya subdesarrollo, mientras haya pobreza, va a existir una dependencia del ciudadano hacia los políticos. Cuando una persona responsable busque realmente reducir las brechas sociales y busque llevar desarrollo a la comunidad, en ese momento nuestra dependencia del político terminará. Y es lo que buscamos hacer. Buscamos que los dirigentes y la población tenga hoy por hoy la determinación de saber que en conjunto con su autoridad vamos a hacer que el distrito desarrolle para que ninguna autoridad nuevamente chantajee, coaccione o empeñe el voto de la gente por una promesa que no cumplen. Entonces, sobre esa línea tenemos que avanzar y la única forma justamente de erradicar la corrupción es el desarrollo, pero eso no llegará si no hacemos cambios, partiendo porque tenemos que elegir a políticos diferentes. Bueno, lamentablemente siempre los políticos o los candidatos ofrecen cambio, ¿no? Y a las finales llegan al poder simplemente lo que en vez de cambiar a la población cambian ellos, y eso es al revés, ¿no? Y eso es lo que se ha venido observando siempre. Ahora, hay un caos terrible aquí, Jefferson Velasco. El tema de transporte es terrible aquí en el distrito. No sé si has visto Huaycán, Santa Clara, Vallamauta, Valdivieso. Es terrible. ¿Cuál es? ¿Tienes un plan estratégico fundamental, sencillo, práctico y básico como para terminar con esta situación? Sí, hay cosas en el corto plazo, en el mediano y el largo plazo. En el corto plazo lo que necesitamos es justamente movilizarnos, ¿no? Todos estudiamos, trabajamos o nos dedicamos a algún emprendimiento, vamos al mercado central para comprar cosas y venderlas después en nuestros determinados sectores. Yo he hecho eso, ¿no? Con mis padres, hemos sido ambulantes, hemos sido comerciantes en algún momento. Y el gran problema justamente era cómo salía yo de Huaycán y llegar hasta Mercado Central, atravesando toda la carretera central, el tráfico, y perdíamos horas, ¿no? Entonces, la forma práctica que nosotros hemos visto por conveniente, ahora junto con Rafael López Aliaga, es
habilitar justamente el tren, ¿no? Las rieles del tren, para que desde Chosica hasta Lima, con una estación justamente en Huaycán y en Zoológico, podamos usar para el transporte de pasajeros desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la mañana, y por la tarde también otro convoy desde las 5 hasta las 11 de la noche. Entonces, eso va a permitir que seas estudiante, seas trabajador o seas un emprendedor, puedas usar el tren. Y eso es inmediato, digamos. Claro, tú sabes que ese proyecto ya viene, no sé si... Es un proyecto que ya viene desde muchos años, pero hasta ahora no lo pueden hacer realidad. Y eso creo estaba entrampado el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Seguramente debe haber pues, muchos intereses y correcto. Eso se tiene que romper. Porque... Siempre hay un interés detrás, hay un cálculo político, un beneficio, y lamentablemente los más perjudicados somos la población. Tú recordarás una expresión de una política, ¿no?, que dijo: no me importa si se perjudican 5.000, 10.000, 20.000 personas, con tal de que ella tenga un rédito político. Y ahora hace poco, ¿no?, la bancada de Alianza para el Progreso con el señor Acuña dijo: hay que hacer esto junto con la presidenta del Congreso para que me beneficie yo. Entonces te das cuenta la clase política que es regente, no solamente a nivel nacional, regional, municipal. Todos buscan un interés y dejan de lado el beneficio del ciudadano. Y es por eso que hoy tenemos la responsabilidad de elegir con sabiduría. Porque si elegimos a políticos que priorizan su interés propio, y todos sabemos quiénes priorizan su interés propio, entonces si nosotros elegimos a esas personas estamos siendo negligentes y al finalmente los que nos vamos a perjudicar somos nosotros. Y eso creo que hay que cambiarlo. Y justamente has mencionado de que necesitamos voluntad política. Rafael López Aliaga es un experto en trenes. Él ya ha hablado, ha tenido una conversación justamente para poder licitar y hacer los arreglos que sean necesarios para que podamos tener la habilitación de este tren en poco menos de 2 años, ¿no?, para poder usarlo. Claro, como un paréntesis, ¿no?, de que todos los candidatos justamente llegan con ese propósito, pero llegando al poder se tuercen. Y eso hay que tener mucho cuidado. Ya, entonces, porque ahora... Tanto el legislativo como el ejecutivo ha perdido mucha credibilidad ante la electoralidad. No quieren saber absolutamente nada. La política se ha desprestigiado, por no decir se ha prostituido, se ha corrompido, se ha degenerado. Entonces, sobre esa base creo de que los que hoy tienen esta oportunidad es como para reivindicarse ante esta mala imagen que está frente a más de 32 millones de peruanos hoy en día viviendo esta crisis política terrible. Ahora, volviendo al tema, hay otras propuestas. Por ejemplo, otros candidatos están indicando que quieren hacer otro túnel sobre el túnel que existe en el Metro 2. Mientras tanto, otros quieren el Tajo abierto. Entonces, de esos tres, ¿cuál cree que es más factible, más viable, más preciso y de dar pues una alternativa en el breve plazo a esta necesidad que prácticamente está pidiendo a gritos el distrito de Ate Vitarte, Jefferson Velasco? Sí, otra de las cosas que, como bien ha mencionado, una salida es que tenemos el tema del Cerro Candela, ¿no?, específicamente, ¿no?, y la no realización de este proyecto pues tiene nombre y apellido, ¿no?, por una persona, ¿no? Una persona se perjudica, por una vida o una persona se perjudican millones de personas. O sea, por el egoísmo de una sola persona, millones de vidas son perjudicadas, no solamente de Ate, de Chaclacayo, de Chosica y de gente que va hacia el centro del país. Hoy día entrevistaba a un doctor y me decía, hay un proyecto alterno también que es por el río Rímac, pero ese es otro. O sea, lo que él me decía solamente es voluntad política nada más. ¿Usted cree que si hay esa voluntad se puede hacer muchas cosas y tratar de dar ese respiro a este pueblo de Ate? Las prioridades que debe tener un gobernante siempre debería no ser el yo, sino el nosotros. Cuando uno piensa en el bien común y no en interés propio, entonces ahí viene la grandeza, el crecimiento y la solidaridad y fraternidad que debemos tener para que todos mejoremos. Un ejemplo de eso básicamente es el hecho de que si tú sabes de que tu candidato partidario de tu partido no te representa
y sabes que elegirlo perjudicaría no solamente a tu comunidad, sino al resto del distrito, y aún así lo haces, entonces ahí no pensamos en el bien común, solo estamos pensando egoístamente en nuestro propio interés. Entonces se requiere madurez, se requiere voluntad, se requiere fraternidad para hacer eso. Tenemos justamente el tema también pendiente del trazo o la extensión, ¿no?, de la avenida Javier Prado con la Ramiro Priale, y también eso va a dar lugar justamente a que proyectos subsecuentes o laterales como la continuación de la Ramiro Priale. Bueno, esa es una alternativa, ¿no?, para beneficiar a miles de personas que se trasladan de Lima hacia Chosica, pero si entramos a tallar en el casco urbano, en el interno del distrito de Ate, por ejemplo, hoy un desorden con este tema de los paraderos de estos vehículos menores. Hay un plan también que usted tiene para tal vez ordenar o no sé qué hacer, lógicamente, porque ahorita es un caos terrible que generan estos vehículos menores. Sí, mira, el tema parte justamente por algo que mencionaste, ¿no?, el tema del orden, ¿no? Ante una situación de caos, lo contrario del caos, como mencionas, es el orden, ¿no? Y para que exista cualquier plan en el futuro debemos primero determinar cuánto es el parque automotor de nuestro distrito. No sé cuándo ha sido la última vez que ATE ha realizado justamente un estudio de su parque automotor, ¿no? Eso en principio para poder dimensionar cuál es la capacidad. De repente hemos sobredimensionado la capacidad que tienen estas calles y eso es evidente, ¿no? No, pero es evidente, ya creo que ha colapsado porque ahora en justamente por eso vamos. Lo hacen paradero. Sí, tenemos que primero cuantificar el parque automotor, segundo tenemos que ver la distribución de las líneas de tránsito, porque no puedes tú en una sola avenida tener transporte público, transporte privado, transporte liviano, transporte carga pesada y encima buses interprovinciales en una sola línea. Entonces, es ahí donde... Yo te cuento un tema. Por ejemplo, aquí este regidor Franco García, hay, por ejemplo, colectivos que no están autorizados por la ATU, ¿no? Pero sin embargo aquí en distrito la autorizan y se circulan con toda normalidad. Ya, sobre ese plan también, ¿ustedes ya tienen previsto? Sí, correcto. Justamente tenemos que determinar áreas, si bien es cierto, esta es parte de la autoridad del Ministerio de Transportes, ¿no? Nosotros también lo que vamos a hacer justamente es, he visto una buena práctica que se ha visto el tema de orientadores de tráfico, ¿no? Donde justamente se permita o se establezca a través de una ordenanza las rutas, los horarios en los que puede o no estar un vehículo en particular, ¿no? Entonces, eso se ha establecido quizás en el pasado, pero los orientadores van a permitir justamente en zonas de intersección vial poder tener una mayor cultura vial. Es una serie de circunstancias que permiten no solamente el hecho del transporte, sino también de la práctica peatonal, de la práctica particular, pero como digo, ¿no?, es una serie de cosas. La ciudadanía permite justamente eso. Hay una parte de educación vial, porque tú puedes ver maniobras temerarias, tanto de los vehículos particulares como de los vehículos públicos. Entonces, ahí tenemos que ver de qué forma podemos justamente atender ello y hacer intervenciones, concientización, pero definitivamente, primero aliviamos el transporte con las vías que te menciono, ¿no? Corte de Cerro Candela, Javier Prado, el tren, y ahí estamos avanzando una parte, que es la parte de la fluidez y que la gente se traslade y que use menos vehículos, digamos, privados o públicos. Lo segundo es la determinación de rutas por las cuales sí puede ir una moto, no puede ir una moto, por rutas con las cuales puede ir. Por ejemplo, Jefferson, si se cierra esta avenida Nueva Esperanza que está por el Cerro de la Dinoes, un colapso total. Por ejemplo, esa otra vía alterna que está por Valle Grande también es un caos. O sea, se vuelve un pandemonio hablando en el tráfico. O sea, por eso qué importante es tu proyecto, si tienes, cómo se solucionaría en caso de que el pueblo te dé la confianza en estas elecciones del 2 de octubre. Bueno, básicamente lo que tenemos que hacer es cultura vial y cambiar un concepto que es importante y algunos, de hecho muchos jóvenes lo saben, que una cosa es el transporte urbano y otra cosa es la movilidad urbana. Son dos cosas distintas. Uno usa el transporte justamente para llegar a los lugares donde necesita hacer algo. Ese algo puede llamarse trabajo, estudio, consumo de productos personales. Por esa razón uno te traslada a otro lugar. Y la movilidad urbana tiene que ver justamente con colocar cerca de tu lugar las cosas que necesitas. Nuevamente, colocar cerca estudio, trabajo
o abastecimiento de productos de alimentación. Entonces, ¿de qué manera evitamos el tráfico y el tránsito? Justamente generando eso, lugares de trabajo, lugares de estudio y centros de abasto cercanos a la población. Ahora, ¿esto se puede hacer? Bueno, en principio, si nosotros hacemos que el distrito sea más seguro, evidentemente va a haber mayor inversión, mayores puestos de trabajo laboral, mayores ofertas educativas y lugares donde uno puede encontrar lo que necesita. Entonces, lo que necesitamos hacer, un plan que nosotros tenemos de acá al 2050, justamente es el desarrollo urbano de la ciudad, para que la movilidad urbana no tenga que trasladarse desde ATE hacia otro distrito, sino que podamos ordenar, hacer una zonificación y una actualización catastral para que también podamos tener lo que necesitamos dentro del distrito. Podrá sonar utópico, pero es una línea que tenemos que tomar, porque si no tomamos hoy día las riendas y el control de cómo va a crecer, porque nuestra ciudad va a seguir creciendo, va a seguir llegando gente, van a seguir tratando de buscar lugares donde vivir, y si no hay un plan para detener invasiones, para detener este desorden, porque está todo mezclado, industrial, comercio, urbano, y no hay ni siquiera áreas deportivas, ¿no? Lugares de recreación, entonces la ciudad va a seguir creciendo de forma desordenada y nosotros tenemos que poner un alto sobre eso y planificar justamente los próximos 30 años, que es lo que queremos, ¿no? Pero cosas que te he mencionado hoy día, cultura vial, ordenamiento, cosas que se pueden hacer en el mediano plazo, pueden ayudar a aliviar esto, ¿no? Como repito, la salida no va a estar por modificar el transporte, sino la movilidad urbana. Y eso es algo, unos conceptos de urbanismo que nosotros tenemos con los profesionales, ingenieros de transporte, y son las prácticas que en el mundo se dan, ¿no? El mundo ya no se traslada a grandes distancias. Tú tienes ciudades satélites o cosas que están cerca de tu lugar donde vives para evitar justamente el perder tiempo. Hay que hacer eficiente el tiempo, nuestra vida, no podemos perder 2, 3 horas. Mira, yo perdía al día, recuerdo cuando trabajaba en Puente Piedra, estaba como jefe de geología en Ladrillos Larc, salía de Huaycán a Puente Piedra, todos los días perdía, sin exagerar, 6 horas y media de mi vida. Salía a 5 de la mañana de mi casa, llegaba a las 8 de la mañana a Puente Piedra, salía a 6 de la tarde y llegaba a mi casa a las 9 de la noche. 6 horas de mi vida en el transporte. ¿Por qué? Por buscar un lugar donde trabajar. Si hubiera encontrado un lugar cerca, pues lo hubiera hecho cerca, ¿no? Entonces no pasa por el transporte, pasa por la movilidad urbana, y para eso tenemos que crear condiciones socioeconómicas que permitan a la gente encontrar lo que necesita cerca de donde vive. Ahora, eso toma pues un proceso, pero para eso se requiere una planificación a largo plazo, ¿no? Bueno, Jefferson Velasco, faltan solamente pues ya pocos días para saber la realidad y el electorado tiene que tomar conciencia y hacer un voto responsable para evitar lo que hoy se vive justamente con estos gobernantes locales que se van sin pena ni gloria. Sabes que la municipalidad no ha hecho obras con el Foncomún porque si lo hicieron no lo han concretado. Yo te indico, hay varias obras que están inconclusas, otros que se inicia tal vez ni se termina porque ya no hay plata, ya no hay ingreso y además ya a 25 días gana el alcalde, ya el que queda tiene que hacer entrega de cargo nada más. La transferencia. Entonces, ¿cómo te sientes a escasos 20 y tantos días que viene la cosa seria? Muy contento de lo que hemos logrado. Fíjense, un desconocido político, sin presupuestos millonarios, está en los primeros lugares de aceptación del voto popular. ¿Por qué? Porque la población ya ha decidido que necesita un cambio y una renovación. Nuestra participación está poniendo un precedente y un hito en la política de ATE, porque en adelante no tendrá miedo a no tener presupuestos, no tendrá miedo a no tener experiencia política, saldrán por el genuino deseo de representar a su pueblo. Muchos dirigentes tendrán el valor de poder hacerlo sumado a otros, si las razones y los propósitos son correctos. Entonces, es lo que hemos hecho. Ya sin ser autoridades hemos renovado la política, porque no ha sido sencillo estar donde estamos actualmente. Y la población es la que ha hecho posible esto. No nosotros somos un instrumento, somos quizás la exteriorización de la voz de los muchos vecinos que están diciendo: yo voy a votar por Jefferson Velasco, voy a votar por Renovación Popular, porque queremos eso, renovar la política. Y nosotros somos la expresión de esa voz ciudadana que se cansó de los políticos tradicionales. Y dicho de paso, también hemos cambiado la forma en la que hacen política los de siempre.
Ahora hablan de visión. Antes yo no escuchaba a ningún político de los que hoy están ahí hablar de visión, no hablaban del ser humano, no hablaban del ser, hoy sí hablan, ¿no? Ya cambiaron su discurso. Algunos nos copian hasta los eslogans. Nuestro eslogan era por un ATE verde, seguro y moderno, y escucho ahora a otro candidato decir por un ATE bonito, seguro y moderno. Hasta el eslogan lo han cambiado. Entonces, creemos que nosotros estamos influenciando positivamente a la política, así que estamos marcando un precedente. De hoy que estamos 7 de septiembre, en adelante, ¿no? Y de aún desde mucho más antes, la política no volverá a ser la misma, porque el ciudadano tomó control de sus decisiones. Quieren hacer verde en estos momentos, ATE, ¿qué color lo tomas? Si no es verde, le quieren hacer verde. Entonces, en estos momentos, ATE, ¿cómo está? Gris. Al igual que Lima, ¿no? Lima la gris. ATE gris, lleno de smog, basura, calles sucias, tierra, polvo. Un distrito tan grande y glorioso y histórico como es ATE, con 201 años de historia, no merece estar en las condiciones que está. Hay distritos que tienen mucho tiempo y menos recursos que nosotros y están mucho mejor. No merecemos la clase de vida que tenemos y es responsabilidad directa de los que nos han gobernado las últimas décadas. Es por eso que un ingeniero ha tenido que dejar de hacer sus cosas, madre de familia, emprendedores, docentes, han dejado de hacer lo que hacían para involucrarse en política justamente por ese deber político. Como repito, algunos están de acuerdo o no conmigo, yo no soy un político, nunca he estado en política, pero estoy ahora acá justamente por un deber político. Porque el deber cuando llama tiene que encontrar un ciudadano que asuma su deber y su responsabilidad para asumir los retos que su ciudad demanda. Y por eso ahora,